Sí, decime. O sea, suele haber un factor desencadenante que lleve a que ellas, bueno, o tengan anorexia o bulimia, pero siempre el núcleo es familiar o empiezan a partir de un desencadenante que desenlaza que eso te lleve a que no comas o no sé si se entendió mi pregunta. Sí, 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 entiendo, como pasaba con la esquizofrenia, que uno puede marcar el punto de quiebre. Claro, Sí, a veces, digamos, ustedes piensen que en el caso de los abusos sexuales, que son la buena parte de las pacientes, ¿no? Ustedes piensen que cuando los niños no entienden, los niños no entienden qué es lo que ocurre en esa escena, porque no les da la construcción fantasmática para hacerlo. Digamos, si viene un adulto, le muestra el pene y lo hace masturbarse, la verdad que el niño no entiende, y esto con muchas comillas, por Dios se los pido, seamos prudentes, y hasta pueden llegar a sentir placer, con muchas comillas, por favor. Los niños menores de 6 años son impenetrables, eso lo van a ver en legal. Pero bueno, todo lo que implica el toqueteo y ese juego asqueroso que se da, yo soy objetora de conciencia con los violadores, si bien me ha tocado atenderlos. Eh, Eso que pasó en esa infancia, en la adolescencia se empieza a resignificar, porque ahí es donde vos empezás a entender qué es lo que ocurrió en aquel evento infantil. Y a veces esa resignificación es la que hace que se desarrolle el síntoma, ¿sí? Pero como digo, esto es una construcción, esto es histórico, esto no es que es un único factor, porque si no tendríamos que decir, todas las personas abusadas sufren de patología alimentaria. No, acá hay un contexto que hace que surja la sintomatología y la enfermedad. Eh, a veces sí hay puntos de quiebre, como, no sé, el padre se fue y la paciente te dice que ahí entra en depresión, se fue a otra provincia, supónganse, se separaron los padres, se llevaban mal, bueno, y uno ahí empieza a historizar qué fue lo que pasó. Y encontrás muchas cosas en la infancia. Hay situaciones de abandono, situaciones de maltrato, negligencia en el cuidado, el vínculo que se establece con la mamá, vuelvo, puede ser un vínculo de amor, un vínculo objetalizador o un vínculo de abandono. Y uno eso lo tiene que leer y empezar a abordarlo y a trabajarlo. Entonces, a veces sí hay punto de quiebre y a veces no. O el que se pensaba que era el punto de quiebre resulta que no, que era otro y que bueno, eso terminó de eclosionar. Y habrán escuchado el beneficio secundario del síntoma. ¿Eso lo escucharon? Nunca. No, no. Bien, el fenómeno, Lo hablaron eso un es poco algo en así neurosis. como que pasaba en la bipolaridad, como que los maníacos aprovechaban, digamos, de su patología y con eso iban acompañados a todos lados, por ejemplo. ¿Eso es? ese es un beneficio secundario, Lo hablaron un poco en exactamente. neurosis también. Habían hablado En de. neurosis, eso les iba a decir, chicos, escuchan la clase de la otra España. Ahí está, muy bien explicado el beneficio secundario del síntoma, ¿sí? Entonces, el beneficio secundario en el caso de las anoréxicas no es solo para la paciente, sino para esa madre, ese padre o esa familia. Y vuelvo a decir, digo madres porque son las que habitualmente acompañan a nuestros pacientes. Bien o mal es lo que hay. Este, ¿Alguna duda más? ¿Quedó claro? ¿Y cuál es el beneficio para las madres? Ay, es tan perverso como tener a una hija enferma eh, y gozar, no en un sentido de placer consciente, el goce del que hablan los psicoanalistas, de esa situación. Ustedes piensan que está amarrada. Depende de esa madre. Yo ahora tengo una en privado. La chica tiene 17 años. Padre, San Luis, la madre acá. La madre se presenta, hola, yo soy la madre de Mengana, soy psicóloga. ¿Cuál es el diagnóstico de mi hija? Entonces, el diagnóstico puede ser aliviador. Algo que aprendí el doctor Persano es, vos no le ahorrás el sufrimiento a nadie. Le decís lo que le tenés que decir y punto. Terrible, pero a veces funciona.
Entonces uno puede hablar de cuestiones diagnósticas con un papá que pregunta desde el lado del saber o de tratar de entender para poder ayudar a su hija y no desde el lado de un especialista. Esta mujer, correrla de que su hija, esta mujer posicionando a su hija en paciente es totalmente iatrogénica, totalmente iatrogénica. La chica tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Ayer no, el día lunes se rapó la cabeza, por ejemplo, porque la pareja de la madre, con quien tiene 2 hijos, o sea, sus 2 hermanos, pero ella los considera los hijos de Maximiliano y mi mamá, el señor le dice, dale, come, gorda de mierda, que no ves que me cociné para vos y no te comiste todo el plato. Y eso genera una crisis de impulsividad, angustia, cortes, ¿no? Eso, uno tiene que estudiar a toda la familia y no me acuerdo que me habías preguntado. Perdón, Jorge, me fui. Tomás. Igual, No, Tomás. fui yo el beneficio secundario, pero ya había quedado claro. Sí, el beneficio secundario es esto, tenerlas amarradas ahí. Y donde, por eso le decía, cuando el paciente mejora un poquito, chicos, piensen que es un pasito para adelante y 3/4 para atrás y es constante. Y es una frustración, por eso Adrián Ventura cuando me dijo, acá vas a aprender a frustrarte, es tal cual. Si algo aprendí es a frustrarme. Intentan esto, el purgativo va a intentar con dietas, recuerden eso, presenta atracón y purga, no es que la bulímica, la anoréxica no tiene atracón, sí tiene atracón, pero a diferencia de la bulímica realiza estos métodos muy purgativos o muy agresivos y pueden tener ruptura de esófago, ¿sí? Más la bulímica que la anoréxica, obviamente. Mayor frecuencia de abuso de sustancias tóxicas, alteración en el control de los impulsos y trastorno de personalidad. Tenemos una sociedad de trastornos límite hermosa. Así que bueno, prepárense ustedes que son la nueva generación que van a tener que atender a toda esta camada nueva. Y mayor tasa de suicidio, como recuerden el caso de Loli. Laboratorio. Obviamente va a haber una leucocitopenia, los vómitos y la purga generan alcalosis hipopotasémica, hay glucemias bajas, el colesterol se eleva, atenti con el colesterol, cambios endocrinos, que ya más o menos los nombramos, hacer los diagnósticos diferenciales, obviamente está su prima hermana que es la bulimia, trastornos de somatización, esquizofrenia y trastornos depresivos. Según el doctor Persano, nadie podría haber sido en el servicio psicótico. Había una paciente, chicos, que hacía la asfixiofilia en el McDonald's con su novio de 50 años, ella tenía 20, y practicaba la asfixiofilia, el tipo casi más lo mata una vez, mató varios animales en el camino, ¿no? Una cuestión muy bizarresca. Y yo le dije al doctor Persano, sin saber, delante de 30 personas, me parece que Menganita es psicótica. La masa me miró y hizo, y no entendí nada. Era porque Persano no aceptaba personas psicóticas, pacientes psicóticos en el servicio. Viene la madre de la paciente a reclamarme el diagnóstico, imagínense, yo pichona, qué sé yo, señora, o sea, bulimia, no sé. Y la señora quería saber y quería saber. Y ahí Persano me reta delante de la madre y ahí me dijo, vos no le ahorrás el sufrimiento a nadie, su hija es psicótica. ¿Viste? Vos decís, a ver señor, póngase de acuerdo. Pero bueno, la psicosis también pueden tener trastornos alimentarios, pero como vimos ayer, pasan por otra esfera, no pasan como en estas pacientes mucho más tímicas, lo otro es más cognitivo, ¿sí? El 50% de las pacientes anoréxicas pueden desarrollar bulimia a largo plazo, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes ven una bulímica de 40 años, pregúntenle si alguna época hizo restricción alimentaria, qué peso llegó, si tenía un objetivo, ¿sí? ¿Dudas de anorexia? ¿No se puede presentar los 2 cuadros juntos, tipo anorexia y bulimia, o sí son por separado, digamos? Son por separado. ¿Por qué? Porque la anorexia tiene un objetivo y la bulimia tiene otro. Si bien parecería que los dos quieren perder peso, por definición, la bulimia
no hay un convencimiento tal, digamos, está manifestando otras cosas psíquicamente, no como la anorexia. Y ahora vamos a ver por qué vas a percibir la diferencia. Es como decirte si puede existir una esquizofrenia y un trastorno delirante. No, porque el delirio forma parte de uno de los síntomas de la esquizofrenia, entonces ya ahí lo denominamos esquizofrenia, ¿sí? No trastorno delirante. El trastorno delirante no tendría por qué tener alucinaciones, hipobulia, anedonia, nada. No, solo se presenta la esfera, la esfera cognitiva, puntualmente el pensamiento alterado, y el resto estaría levemente conservado. Bulimia, episodios recurrentes de atracón. Fíjate que la bulímica no hace recurrente el atracón, con conductas compensatorias inapropiadas destinadas a evitar el aumento de peso. La anorexia quiere adelgazar, no es que quiere evitar aumentar. Adelgaza, 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 inanición, inanición. Estas, por eso la primera pregunta era, cuando las ven, ¿tienen peso normal o aumentado inclusive? La interrupción social o el malestar físico dan fin al atracón, que a menudo va seguido de sentimientos de culpa, depresión o disgusto con uno mismo. Sí, se sienten sumamente culpables, muy culpables. Y pueden mantener un peso normal. Antes que nada, todos sabemos lo que es el BMI o IMC, índice de masa corporal. Sí. ¿Cuál es el normal? 18,5 a 24,5. Excelente, aprobada, se puede retirar. No. Ay, era re básica la mina tomándole la pregunta. Bueno. Ay, se me cortó ahí, qué desgraciado. Bueno, se los voy a leer. Ahí vamos, ¿eh? La bulimia, dice el texto, que es más prevalente que la anorexia, es más frecuente en mujeres. Ambas patologías son más frecuentes en mujeres, no es patrimonio de la feminidad, pero en el caso de los varones, la teoría que había en el servicio y lo que manejan los psicodinamistas es que se desarrolla más en varones homosexuales, creer, no creer. En el servicio había 2 varones contra 70 mujeres, o sea, muy pocos varones desarrollan la enfermedad. Inicia en edades más avanzadas la bulimia, en cambio la anorexia, recuerden que es muy chiquita, 14 años. Y existen habitualmente antecedentes de obesidad. Y lo que tienen como característica es la pérdida del control de la ingesta de alimentos. Hay una pérdida total del control, por eso generalmente se purgan. Factores, lo mismo, podemos siempre, la medicina va para el biológico, el psicológico, ¿sí? Pero psicológicamente experimentan el descontrol de su conducta alimentaria de un modo egodistónico, dificultad para controlar los impulsos, dependencia de sustancias, o sea, consumen más sustancias que las anoréxicas, las relaciones sexuales son no promiscuas, archirrecontra promiscuas, son bisexuales habitualmente, o no sé, ahora, ustedes deben tener un término nuevo, plurisexuales, multisexuales, no sé, atracones y purgas, ellas tienen más esto que el acto de inanición. Se cree que usan su cuerpo como un objeto de transición, se adaptan muy mal a las crisis vitales, a esto de poder afrontar la adolescencia, a afrontar lo que significa ir a la facultad, se adaptan mal a los cambios habitualmente. La lucha por la figura maternal puede representar el deseo de fusionarse con el cuidador, y la regurgitación puede ser la expresión, y ahí se volvió a cortar, maldito. Puede ser la expresión inconsciente de un deseo de separación. Vean lo importante que son los vínculos, ¿no? Los vínculos que uno establece con la familia y con el entorno. Volvemos al concepto del DSM, tiene que estar presente 3 meses, no que una persona tenga 2 atracones en un mes significa que sea anoréxica ni bulímica.
Luego de ese atracón, recuerde que es la ingesta de grandes volúmenes en corto tiempo de alimentos, ellas suelen elegir si es dulce o salado, suelen tener ya un pool armado, está todo premeditado en la casa, no es que comen azarosamente, es muy raro. Si no cocinan, no sé, hay una que cocinaba tartas de ricota y se comía 2 tartas de ricota de una, o una cacerola de arroz con leche y se comía la cacerola. Y hacen conductas compensatorias. Y tienen, obviamente, como dijimos, menor reducción de peso que la anorexia y un temor patológico a la obesidad. Desean la delgadez, pero no como la anoréxica, mucho menos. Rango de peso normal, son sexualmente activas, contrario a lo que es la anorexia, y se da en pacientes con trastornos de ánimo y alteración en el control de los impulsos. He visto bipolares y pacientes psicóticas y pacientes con el trastorno del control de los impulsos. Por eso vuelvo, el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar es el trastorno límite de personalidad, que es la estructura que suelen tener las pacientes bulímicas. No, el trastorno de personalidad, ¿sí? Tienen mayores trastornos de ansiedad, obvio, trastorno bipolar 1 y trastornos disociativos, así como antecedentes del abuso sexual, eso ténganlo presente. Si la paciente quiere hablar de eso, habla. Si la paciente no quiere hablar de eso, tendrá su tiempo y lo dirá en algún momento, pero ustedes están obligados a sospecharlo. Por eso, todo lo que se introduzca en el cuerpo de otra persona hay que pensarlo. Una paciente anoréxica que cae a la guardia con un índice de masa corporal bajo y se niega a la ingesta, meterle una sonda de alimentación, piénsenlo 10 veces, porque es seguirse metiendo en un cuerpo que no les pertenece, ni siquiera a ella le pertenece, psíquicamente, ¿no? Entonces, perdón, un segundo. Hola, buen día. Sí, lo que pasa es que tenían mal mi mail y no me llegó nunca. Hay una compañera me lo mandó y ahora me anotó. Gracias. 2 subtipos, el purgativo y el no purgativo. Obviamente el purgativo lo sabemos todos. Vómito inducido, diurético, laxantes, enemas. Son grandes consumidoras de la farmacia. Ellas la farmacia las conocen. No purgativo, medidas compensatorias como la hiperactividad. Pero no llega, tienden a ser obesas, así que no llegan, se frustran más rápido. Como el trastorno de personalidad límite. La frustración es una característica. Y van a ver que tienen, no sé, capaz que la doctora Coronel se los dijo, o se los va a decir, su tasa de frustración es muy baja, su medida de frustración. O sea, de bien que están, viran, te aman y al segundo te odian. Y la fase amorosa, les diría que es hasta asquerosamente erótica, con uno como profesional. Y la fase del odio es homicida. O sea, son terribles. Así que ni se crean que son los mejores, ni se crean que son los peores si les toca atender un trastorno límite. Y los trastornos límites uno hace diagnóstico con el estómago. Quiere uno que se vayan, ya, que desaparezcan de la vista. Se agrega al laboratorio lo que generan las purgas, que es la hipomagnesemia y la hiperamilasemia. ¿Sí? El diagnóstico diferencial, obviamente la depresión, tienen muchas conductas impulsivas, son las que habitualmente se cortan. Importante en los cortes, primero los cortes uno tiene que interrogar. ¿Cuándo se producen? ¿En qué momento? ¿Qué objeto eligen para cortarse? ¿En dónde eligen para cortarse? Y es importante preguntar y ver si los muestran o no los muestran. Cuanto más mostrativa, uno diría que es más grave, porque están montando una escena para que uno la vea. Si te dice, ¿querés que te las muestre? No, gracias. Así, cortito y al pie. Los cortes nosotros les llamamos gestos suicidas, ¿sí? Suicidio brevemente. Una cosa es un intento de suicidio, otra cosa es un gesto suicida, otra cosa es quererse morir y otra cosa es quererse matar. Son cosas diferentes. Si alguien les dice, me quiero morir, pregunten, ¿pensaste cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo?
¿Es porque no querés vivir más así? Si viene una paciente con una sobreingesta, les va a pasar siempre, porque esto ya es moneda corriente. No es lo mismo que se tome 200 clonazepam, que sabemos que no se va a morir, a que se tome 20 comprimidos de un hipotensor. Entonces la pregunta es, ¿qué quisiste hacer? Nunca tengan miedo de preguntar, con respeto y tranquilidad y tolerancia a la frustración. ¿Qué quisiste hacer? Quise dormir. Listo, eso no es un intento de suicidio. Eso es ganas de morirse. Nada más. Es menos grave, obviamente, que el intento. Si te descolgaron un paciente, como nos ha pasado en el Evita, tuvimos que descolgar a un muchacho, listo, el muchacho sí se quiso ahorcar y se quiso matar. Después se salvó, lo volvió a intentar y sigue vivo. Pero, nada. Diferencien esas cosas, por favor, porque enseguida intento de suicidio y es algo que les hace un refuerzo positivo, contrario a lo que uno creería que va a recapacitar. No, y van a caer 3000 veces a la guardia. Automutilaciones, emociones caóticas, patrones caóticos del sueño, todo es un caos, ¿sí? Igual esto es el diferencial. Cumplen criterios de trastorno límite y bipolar tipo 2. Tienen tasas más elevadas de recuperación parcial y completa. Las pacientes no son tan reservados con respecto a los síntomas. Cuentan, hablan, comentan, no tienen problema. ¿Qué quise poner con PCC? La terapia cognitivo-conductual. Es de primera línea. Ustedes piensan que el servicio de Humberto era psicoanálisis. No a todos les queda el mismo zapato. Entonces, a muchos les funciona el cognitivo, a otros les funciona la psicoterapia dinámica, a otros les funciona el mindfulness, al otro le funcionará el psicoanálisis y a otro no le funcionará absolutamente nada. Así. ¿Qué usamos? Antidepresivos altísimas dosis. Altísimas dosis, obviamente. La medicación no es todo, siempre lo decimos. La medicación ayuda y permite dar un piso. Pero bueno, como verán, hay que cambiar un montón de cosas de la vida cotidiana que no son fáciles. Siempre mirarle los dientes. Piensen que la corrosión que genera los jugos gástricos hace que los dientes se tiñan de amarillo y se desgasten de manera diferente. Y el signo de Russell, que es lo que tienen al lado, en las manos, en los nudillos, de tanto introducirse los dedos. Luego hacen un mecanismo regurgitatorio que ya ni siquiera necesitan meterse los dedos. Están tan sobreadaptadas que simplemente con hacer una constricción abdominal vomitan. Acá les dejo un cuadro que diferencia las dos patologías brevemente, como un modo de resumen. Esto es cómo afecta la anorexia y la bulimia al cuerpo, ¿sí? La caída de cabello se ve en la anorexia, la falta de conciencia de enfermedad. Bueno, las patologías mentales en su mayoría hay falta de conciencia de enfermedad. Pueden decir, hola, sí, soy esquizofrénico, pero no hay una conciencia de qué es la esquizofrenia y qué es lo que les pasa. Van a encontrar que algunos muy poquititos sí, pero la mayoría no. ¿Y por qué venís acá? No, porque vengo al taller de música. ¿Y por qué? No sé, a mí me mandaron. Eso significa no entender por qué estás ahí, para qué estás ahí y que realmente estás enfermo. Y es donde uno aplica mucho la psicoeducación. Pérdida de menstruación, intolerancia al frío, obviamente, baja presión arterial, aparición de vello en lugares donde no debería haber, y la pérdida de peso repentino. La bulimia, ganglios inflamados, vómito inducido y purga, menstruación ausente disminuida, conciencia de la anormalidad en el patrón alimentario. Por eso la nutricionista es fundamental para generar un orden, no solo para decir qué comer. Temblores en extremidades y el peso obviamente fluctúa. Ahí tienen las complicaciones de ambas. La desnutrición, la pérdida de masa ósea, los problemas cardíacos en la anorexia, y en las bulimias, fallas renales, deterioro dental y ruptura de esófago, sistema gástrico, que ya lo dijimos. Esta escala de valoración es la que usan las nutricionistas. Cuando una paciente es admitida en el servicio o en los servicios, es de buena práctica preguntarle cómo se ven, cómo les gustaría ser. Generalmente se ven un 8 y quieren ser un 1, ¿no? Y cuando se les calcula el IMC o el BMI,
se les dice más o menos en qué rango deberían estar. Por más que uno las confronte y les diga, estás un 1 y estás tirando a -4, nada, la confrontación hay que esperarla en el momento justo, ¿sí? Cuando la paciente esté dispuesta. Emergencias psiquiátricas y clínico-nutricionales. Esto a fuego, así, hagan lo que hagan, pediatría, endocrino, no sé, estética, lo que hagan, tengan en cuenta estos criterios de gravedad, son criterios de internación clínica. Salvo, bueno, clínica, porque después el intento de suicidio pasa para psiquiatría. Primero prima la vida y después vemos adicción a drogas o alcohol, el trastorno del estado de ánimo severo, las arritmias con una frecuencia cardíaca menor a 40, la hipotensión ortostática con una sistólica menor de 70, ¿sí? Un potasio menor de 3.2 y un sodio menor de 88, un IMC menor de 14. Hemos tenido en el servicio con IMC de 12, pero clínicamente estaba estable. Yo creo que el cuerpo se le sobreadaptó y bueno. Vómitos compulsivos e incoercibles, la hematemesis, la pancreatitis, las infecciones en pacientes desnutridos es un criterio de internación, atracones y conductas purgativas incontrolables y la negativa absoluta a la ingesta. Obviamente no de un día, sino que lleva un periodo prolongado con algún otro condimento más. Por eso cuando ingresan a la guardia, el laboratorio es fundamental, pidiendo un medio interno, ¿sí? Y después veremos lo del peso, la balanza y todas esas cosas, y la sonda nasogástrica. Prima la vida, es así. Bueno, entonces las chicas del servicio dibujan, hay una que había dibujado una vez, una similar a la imagen que tienen atrás, y si la encuentro después se las comparto, que era ella derramando sangre, una cosa espantosa. Son muy cruentas con ellas mismas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber más? Yo quería saber si además de esto, capaz están acompañados de otra enfermedad psiquiátrica, no sé, depresión, trastorno Sí, bipolar. sí, por eso viste que yo en un momento dije que esto es como la punta del iceberg. Vos tenés que descubrir qué hay abajo. El trastorno de personalidad, por ejemplo, que uno lo categorizaría en la psiquiatría, los trastornos de personalidad serían como el trastorno de base, como la base de ese iceberg. Y en la punta está el síntoma alimentario. Entonces, sí, se acompañan de una estructura patológica, sí, o la depresión infantil, o la bipolaridad, o puede ser una paciente psicótica, ya ahí el tratamiento es otro, porque vuelvo a lo mismo, no tiene que ver solamente con el vínculo, sino con la enfermedad en sí. Entonces ahí te diré que es hasta más fácil, porque por eso usás antipsicóticos. Tratamos de evitarlos, porque la distorsión de la imagen, como vimos, es algo más psicodinámico. Pero sí pueden coexistir con otro diagnóstico. De hecho, vieron que nosotros tenemos ejes. Cuando realizamos certificados de discapacidad y todas esas cosas, en el DSM-4 aparecía la definición por ejes. Lo van a ver en la especialidad que hagan, cuando tengan que poner las patologías y todo eso, van a ver que hay unos ejes. El eje 1 habla de las patologías mentales, por ejemplo, esquizofrenia. En el eje 2 ponemos los retrasos mentales y los trastornos de personalidad. En el eje 3 las patologías clínicas. En el eje 4 es más lo social, si tiene dificultades con el grupo primario de apoyo, dificultades laborales, económicas, escolares. Y en el eje 5 ponemos la evaluación de escala global. Entonces, en el eje 1 y en el eje 2 pueden coexistir dos patologías. Podemos poner anorexia y bulimia y abajo trastorno límite de la personalidad. Sí. Sí. De hecho, el trastorno no se sabe hoy todavía si es una manera, yo creo que es una manera de ser, que uno la puede como ir amoldando como una plastilina, hasta ahí nomás. Porque los tratamientos fracasan. Entonces, no sé si es un trastorno en sí, es como hablar de estructura, es como una manera de vivir. Pasa que es disruptivo socialmente. ¿Los vieron ya o no? Les toca con Coronel mañana. A ver, vamos a mirar el cronograma. Creo que había tocado, no sé si la semana pasada o la anterior, y ella al final dio otra clase.
Entonces mañana les va a dar trastorno de personalidad. Es muy interesante porque es la sociedad que tenemos. Sobre todo los narcisistas, para alejarse en Tinder de un narcisista, chicos, por favor, esa gente sola. El trastorno límite, esos son los más ruidosos, son el clúster B. El clúster A son los raros y el clúster C son los solitarios. La doctora igual cuando se los explique se van a acordar de esto. De las bulímicas les va a sonar el límite. ¿Sí? Porque es lo que más se ve, porque son las más ruidosas. El narcisista es lo que anteriormente conocíamos como perversión. Ponele. Si yo tendría que clasificar a un perverso, no puedo poner psicópata. Tengo que poner trastorno de personalidad narcisista. Que todos tenemos un poco de narcisismo, porque si a mí me pones un 1 en una evaluación final, me pongo triste. A ver, pero el narcisismo tiene muchos niveles, ya Otto Kemper también lo había descrito. Narcisismo puede ser maligno y de ese es el que hay que alejarse. Esos te dan ganas, esa gente genera mucha angustia. Esto para la vida, sépanlo. Generan angustia y mucha culpa. Entonces de ahí se tienen que correr. Doctora, yo tengo una consulta. No sé si me Sí. escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho. Habíamos dicho como que en la anorexia había como un vínculo patológico con la madre, o sea, como algo fallido, y que la chica, en este caso, destrataba su cuerpo, eso creo que había hecho algo así, como que destrataba su cuerpo porque lo asociaba a la madre. Sin embargo, después como que cuando pasa el tiempo, la madre medio que, habíamos hablado del beneficio secundario, o sea, como que la madre también tiene cierto grado de, no sé si psicosis o qué es, pero como que al principio destrata a la hija, capaz o el vínculo es fallido, y después como que la trata, como que se amarra y todo eso que habíamos hablado, es como que cambia también la personalidad de la familia, ¿o no? Como que me quedé Claro, dando vueltas a esa situación, no entendí sí, muy bien. el vínculo es patológico, la construcción. Por eso cuando uno tiene un hijo, puede ser un objeto de amor, el hijo, un objeto de cuidado o simplemente un objeto. ¿Sí? Uno ve los vínculos ahí. Entonces vas entendiendo cómo se va construyendo ese niño. En ese vínculo es un vínculo patológico. Por eso, el que enferma, el chivo expiatorio es la criatura, y esta persona, la mamá en este caso, favorece la patología. O sea, no es que, digamos, después ella pasa a ser una coenferma. Son coenfermas del momento cero. Son coenfermas. Por eso el abordaje no puede ser solo de la paciente, el abordaje es familiar. Acá hay que tratar a la mamá, inducirlas a que hagan una terapia, pero cuando uno quiere y esas mamás ven el avance mínimo, no todas, chicos, igual, por suerte en el universo somos diversos, pero el mínimo avance, el mínimo desprendimiento, pensá que esa mujer, la que les conté, bañaba a su hija y que la hija le diga no. Ese no que los nenes ponen a los 2 años o 3, ustedes no deben ser padres, pero para las mamás es muy doloroso, porque vos decís, ya no me necesita más, ya no me quiere más. Es algo fantasmático, digamos, el pibe te va a necesitar y te va a querer toda la vida, ponele, pero ese no lo pueden escuchar. Entonces, lo único que dominan las pacientes, es el apetito y el hambre, que es el primer gesto de amor que una madre tiene para con su hijo. Entonces, ¿cómo te castigo si mi cuerpo no me pertenece? ¿Cómo hago? Si esto es inconsciente, vuelvo a lo mismo, no hay una conciencia de esto. Entonces, lo único que puedo manejar, porque me bañás, me cambiás, manejan la fecha de menstruación mejor que nadie las madres, hablan a sus hijos, van a ver que cuando uno le pregunta a un chico, ¿jugaste, Tommy? Y la madre te va a contestar. Entonces, ahí, a cara de perro, es decirle, señora, yo no le pregunté a usted, le pregunté al niño. Niño, adolescente, adulto joven. Las madres suelen hablar a sus hijos. ¿Por qué? Esos chicos no tienen voz, o chicas. Bueno, hay que prestarle la voz. Entonces se marca también ahí, el espacio terapéutico es de la paciente. Si las madres, quiero una entrevista con usted. Esta psicóloga, chicos, la verdad, si me estaba quedando pelada, me dejó más pelada. Me hinchó las pelotas, pero no puedo decírselo claramente, ¿no? Ella tiene su psiquiatra, le falta la serotonina, por eso toma sertralina, y quiere que su hija también tome sertralina porque su psiquiatra le dijo que su hija tiene un trastorno límite y, ay, no, señora.
está parada en un lugar equivocadísimo de la vida. Pero uno no puede decírselo con sinceridad, hay que tratar de trabajar y que piense un poquito por sí misma. Y hay algo te iba a decir, se me fue. Es la edad. ¿A dónde iba? Recordame la pregunta y vuelvo. No, o sea, más que una pregunta era como algo que me había Ah. quedado medio como colgado, como diciendo si el vínculo era fallido, porque medio que la madre después se comporta como si la amara, o sea, amara entre comillas, poniendo en el lugar Esto, de que sí. la trata O como sea, si vos lo que fuera. vas a ver es una madre preocupada, pero sumamente invasiva. Quiere ocupar todos los espacios. Entonces, piden entrevistas, y uno lo que dice, no. Este espacio es de la paciente. Este espacio es de Morita. Usted, señora, si quiere una entrevista conmigo, le tiene que preguntar primero a su hija y su hija tiene que estar de acuerdo. Y si su hija quiere estar en la entrevista, su hija va a estar en la entrevista. Entonces ahí uno empieza a marcar terreno por esa paciente que no puede marcar terreno. Este espacio es tuyo. Acá se habla de lo que quieras, se hace lo que vos quieras, menos gritos y golpes, porque si no la entrevista se acaba. Sepan que cuando hay un acto agresivo, la entrevista se acaba. Si un tipo me pone un arma arriba de la mesa que me ha pasado, se acabó la entrevista. Yo no tengo más nada que hablar. Entonces, uno ahí empieza a marcar un límite, trastorno límite. Todo hace ruido. Límite, no hay límite para esa mujer. Bueno, límite. Señor padre, venga, convoquemos al padre, al abuelo, a la abuela. Vamos a introducir otras personas acá, porque acá no hay nadie. Siempre están dos. La díada es terrible. Entonces, como verán, es un trabajo de hormiga en donde uno se va metiendo en la vida de la gente y a veces uno dice, pero yo no soy quién para meterme, pero tenemos que salvar esta cabeza o intentar salvar la vida de esta persona, ¿sí? Porque los psiquiatras también salvamos vidas, por más que no parezca, eso me lo dijo un colega alguna vez, porque te metes en la vida de lleno de la gente y escuchás cosas terribles, chicos, no tienen ni idea. Si nos pagaran con lo que escuchamos, seríamos millonarios. Obviamente nos encanta, si no, no lo haríamos. Pero hay que estar dispuesto. Y alguna vez el maestro Goldar, falleció hace 2 años, el maestro de la psiquiatría argentina, conocido a nivel mundial,